Soy Morgan, tengo 28 años, y hace 3 semanas, mi padre arrojó el regalo de bodas de mi madre al frío suelo de mármol frente a 150 invitados. El sonido que hizo, ese pequeño y sordo golpe del cuero gastado contra la piedra, es algo que nunca olvidaré. Tampoco olvidaré las palabras que gritó: la basura va con la basura. Estaba hablando de mi madre, de su regalo, de mí. Lo que él no sabía, lo que ninguno de nosotros sabía, era que la vieja y descolorida libreta de ahorros que acababa de humillar contenía algo que cambiaría todo lo que creía entender sobre mi familia. Cuando la llevé al banco una semana después, el cajero me miró como si acabara de salir de una bóveda. Se puso pálido. Luego susurró: señora, por favor, no se vaya. Antes de contarles lo que pasó después, por favor, tómense un momento para dar me gusta y suscribirse, pero solo si esta historia resuena con ustedes. Y si están viendo desde alguna parte del mundo, dejen un comentario diciéndome dónde están y qué hora es allí. Me encantaría saberlo. Ahora, permítanme llevarlos 2 meses antes de la boda, cuando todo empezó a desmoronarse. Mi familia no era pobre. Eso es lo primero que deben entender. Mi padre, Richard Donovan, era dueño de una empresa inmobiliaria de tamaño mediano en Connecticut. No era una Fortune 500, pero era cómoda. Conducía un Mercedes clase E, y coleccionaba relojes Rolex y se aseguraba de que todos en el club de campo supieran exactamente lo hecho a sí mismo que era. Creciendo en nuestra casa colonial de 5 dormitorios en Greenwich, aprendí pronto que el éxito tenía una forma específica a los ojos de mi padre, y no se parecía a mí. Si hubieras nacido niño, me dijo una vez cuando tenía 12 años, tendría a alguien a quien pasarle el negocio. Yo estaba allí mismo, su única hija. Aparentemente, no era suficiente. Mi madre, Ellen, existía en los márgenes de nuestra casa. Cocinaba, limpiaba, sonreía en las cenas y se reía de los chistes de mi padre. Y cada mañana, iba a su trabajo de medio tiempo en la biblioteca local, un trabajo del que mi padre nunca perdía la oportunidad de burlarse. ¿Qué haces siquiera allí?, decía con desdén. ¿Organizar libros que nadie lee? ¿Contar el polvo? Ella nunca se defendió. Ni una sola vez. Simplemente asentía, recogía los platos y desaparecía en la cocina. Durante años, pensé que era débil. Me avergüenza admitirlo ahora, pero es verdad. Miraba su silencio y veía rendición. No entendía lo que en realidad estaba haciendo. No entendía nada. Mi padre tenía una frase favorita. En esta casa, los hombres deciden, las mujeres ejecutan. Lo decía como si fuera sabiduría, como si estuviera transmitiendo alguna verdad antigua en lugar de simple crueldad envuelta en tradición. Y durante la mayor parte de mi vida, le creí. Creí que mi madre no tenía nada, que no era nada sin él. Estaba tan increíblemente equivocada. Conocí a Daniel Mercer un martes de octubre durante una excursión escolar. Doy clases a 3er grado en la escuela primaria Riverside. Sí, la carrera que mi padre considera un desperdicio de potencial. Estaba supervisando a 23 niños de 8 años en un recorrido por una obra en construcción cuando literalmente tropecé con el arquitecto que explicaba los muros de carga. Daniel me sujetó el codo antes de que cayera en una pila de madera. Sus manos eran cálidas. Su sonrisa era más cálida. Cuidado, dijo. Esta es una zona de casco obligatorio. Yo no llevaba casco. Mi corazón tampoco. Salimos durante 2 años antes de que me pidiera matrimonio. 2 años de cenas en las que realmente me preguntaba por mi día. 2 años de alguien mirándome como si yo importara. No por lo que pudiera proporcionar, sino por quién era. La familia de Daniel era diferente a la mía en todo lo que importaba. Su padre, Harold Mercer, dirigía Mercer Development, una firma de bienes raíces comerciales que hacía que la empresa de mi padre pareciera un puesto de limonada. Pero nunca lo habrías adivinado por cómo trataban a la gente. La primera vez que conocí a Harold y Catherine Mercer, me preguntaron por mis alumnos, no por el patrimonio neto de mi familia, no por mis perspectivas. Mis alumnos. 3er grado es un año tan crucial, dijo Catherine, sirviéndome té en su ático de Manhattan. Es cuando los niños realmente empiezan a descubrir quiénes son. Casi lloro.
Nadie había hablado nunca de mi trabajo como si importara. Cuando mi padre se enteró de quién era la familia de Daniel, algo cambió. De repente, se interesó en mi relación. De repente, quería conocer a mi novio. De repente, su hija, la maestra, estaba haciendo conexiones. Me llamó por primera vez en 6 meses el día después de que anuncié mi compromiso, no para felicitarme, sino para preguntar por la cartera de Harold Mercer. Pagaré todo, anunció mi padre 3 días después de conocer a los padres de Daniel. Estaba sentada en su despacho, el que tenía el escritorio de caoba y las fotos enmarcadas de los edificios que había desarrollado. Nunca me había invitado a entrar aquí antes. La silla de cuero crujió mientras se inclinaba hacia adelante, sus ojos brillaban con algo que nunca había visto dirigido hacia mí, interés. Toda la boda. El lugar, el catering, las flores, todo. Considéralo mi regalo. Debería haber sospechado. Mi padre nunca había gastado más de $50 en mis regalos de cumpleaños. De repente, quería gastar $80.000 en una boda. Pero Daniel me apretó la mano debajo de la mesa y susurró, quizás está tratando de cambiar. Quería creer eso. Dios, quería creer eso con todas mis fuerzas. Así que dije que sí. En una semana, mi padre había reservado el Westbrook Country Club, un lugar del que ni siquiera era miembro pero al que deseaba desesperadamente pertenecer. Había seleccionado el catering, la floristería, la banda. Había diseñado invitaciones con letras doradas en relieve que costaban más que mi salario mensual. La lista de invitados tenía 150 nombres. Yo reconocía quizás a 30 de ellos. Socios de negocios, explicó mi padre cuando le pregunté. Gente importante. ¿Importante para quién? La noche antes de que se enviaran las invitaciones, mi madre me encontró en el jardín. Se movió en silencio como siempre, apareciendo a mi lado como un fantasma. Morgan, dijo suavemente, poniendo algo en mi mano. También tengo un regalo para ti, pero te lo daré el día de tu boda. Miré hacia abajo. Sus dedos estaban envueltos alrededor de los míos, cálidos y temblorosos. Es lo más importante que tengo, susurró. Recuerda eso, sin importar lo que digan. No lo entendí entonces, pero lo entendería. La mañana de la boda, me senté en mi habitación de la infancia y pensé en mi madre. Hay un recuerdo que casi había olvidado. Tenía 15 años, estaba en casa enferma, deambulando por la casa en pijama. Había ido a buscar galletas a la cocina y escuché algo desde la habitación de mis padres, estaban contando. La voz de mi madre, suave y rítmica, como una canción de cuna hecha de números. Me había acercado sigilosamente a la puerta y había echado un vistazo. Estaba sentada en el borde de la cama, con un pequeño cuaderno en las manos, un fajo de billetes en el edredón a su lado. No era mucho dinero, quizás unos cientos, pero lo contaba como si fuera oro. Cuando me vio, su rostro cambió. No exactamente culpable. Algo más, algo que no pude nombrar. Solo cosas de adultos, había dicho, guardando el cuaderno en el viejo joyero de roble que había pertenecido a su madre. Nada de qué preocuparse. Nunca volví a preguntar sobre ello. Los niños no lo hacen, ¿verdad? Asumimos que los secretos de nuestros padres no nos conciernen. Pero sentada en esa misma habitación 15 años después, viendo la luz de la mañana entrar por las cortinas, me pregunté, ¿para qué había estado ahorrando? ¿Y por qué tenía que esconderlo? Mi madre llamó a la puerta a las 9, sosteniendo una funda de ropa con mi Vera One prestado adentro. ¿Estás lista?, preguntó. No lo estaba, para nada de eso. Pero sonreí, me levanté y dejé que me ayudara a ponerme el vestido en el que mi padre había insistido, seda blanca y encaje importado, elegante y caro, y nada parecido a lo que yo habría elegido para mí. Estás preciosa, dijo mi madre, con los ojos húmedos. No supe entonces que se estaba despidiendo de la vida que había soportado por mí. El Westbrook Country Club parecía sacado de una revista. Rosas blancas caían en cascada de jarrones de cristal. Un cuarteto de cuerdas tocaba Vivaldi cerca de la fuente. 300 sillas dispuestas en filas perfectas en el césped bien cuidado, cada una cubierta con cintas de seda que hacían juego con mi ramo. Y en el centro de todo, mi padre.
Lo observé desde la ventana de la suite nupcial, dirigiendo a los proveedores como un general dirigiendo a sus tropas. Muevan esa mesa. Ajusten esas flores. No, la torre de champán va allí. Llevaba un traje de Tom Ford que nunca le había visto. Gris carbón, perfectamente entallado. Unos gemelos nuevos brillaban en sus muñecas. Se veía caro. Se veía importante. Parecía alguien interpretando un papel. Tu padre realmente se ha superado, dijo mi dama de honor, Sara, mirando por encima de mi hombro. Nunca lo había visto tan involucrado. Esa era una forma de decirlo. Cuando llegó el coche de los Mercer, un sedán negro discreto, no la llegada ostentosa que mi padre habría elegido, lo vi transformarse. Su postura se enderezó, su sonrisa se amplió. Cruzó el césped con la mano extendida antes de que Harold hubiera siquiera cerrado la puerta del coche. Harold, Catherine, bienvenidos, bienvenidos. Estaba usando una voz que no reconocí. Más cálida, más suave, la voz de un hombre que quería algo. Por el rabillo del ojo, vi a mi madre de pie sola cerca del jardín de rosas. Llevaba el vestido color champán que mi padre había seleccionado para ella, no el azul oscuro que ella había querido, y su sonrisa parecía pintada. Me miró a través de la ventana. Por un instante, algo pasó entre nosotras, algo triste y de complicidad. Luego la voz de mi padre resonó por el césped, déjenme darles el gran recorrido, y el rostro de mi madre volvió a quedarse inexpresivo. La ceremonia fue hermosa. Sé que suena extraño dado todo lo que vino después, pero estar en el altar con las manos de Daniel en las mías, viendo sus ojos llenarse de lágrimas mientras decía, sí, quiero, esa parte fue real. Esa parte fue nuestra. Te amo, susurró mientras deslizaba el anillo de platino en mi dedo. Pase lo que pase, recuerda eso. No supe entonces por qué lo dijo de esa manera, como una advertencia, como una promesa contra algo que se avecinaba. El ministro nos declaró casados. Daniel me besó suavemente, y 150 personas aplaudieron, la mayoría de ellos extraños que mi padre había invitado. Miré a la multitud durante ese beso. Mi padre le sonreía a Harold Mercer, no a mí. Ya estaba calculando, ya haciendo contactos, ya usando mi boda como una oportunidad de negocio. Y en la primera fila, mi madre estaba sentada sola. Sus ojos estaban rojos. Sus manos estaban entrelazadas en su regazo con tanta fuerza que sus nudillos se habían vuelto blancos. No sonreía. Mamá ha estado llorando todo el día, le susurré a Daniel mientras caminábamos por el pasillo. Él me apretó la mano. Emociones de boda. Es normal. Pero algo en mi pecho decía que no era normal. Algo decía que mi madre no lloraba de felicidad. Durante el cóctel, la observé rondar los bordes de las conversaciones, siempre sola, siempre viendo a mi padre moverse por la sala. Una vez intentó tocarle el brazo, y él la apartó sin siquiera mirarla. Ahora no, Ellen. 3 palabras dichas como si fuera una mosca zumbando cerca de su champán. Ella retiró la mano lentamente, con cuidado, como si hubiera aprendido a hacerse pequeña. Debería haber ido con ella entonces. No lo hice. Es algo de lo que me arrepentiré siempre. La recepción comenzó a las 7, y para las 8 mi padre estaba borracho. No borracho de caerse. Richard Donovan nunca se avergonzaría de forma tan obvia. Pero del tipo de borracho en el que su voz se vuelve más fuerte y sus historias más grandes y la verdad se volvía flexible. Lo vi acorralar a Harold Mercer cerca de la torre de Dom Perignon, gesticulando expansivamente con una copa de champán. 15 millones en ingresos el año pasado, le oí decir. Nos estamos expandiendo al sector comercial. Vienen grandes cosas. Sabía a ciencia cierta que su empresa había hecho quizás 3 millones. Quizás. El rostro de Harold permaneció cortésmente neutral, pero lo vi intercambiar una mirada con Catherine. El tipo de mirada que las parejas casadas comparten cuando ambos piensan lo mismo y no quieren decirlo. Tu padre parece entusiasta, dijo Catherine, apareciendo a mi lado en la mesa de postres. Quería disculparme, explicar, de alguna manera separarme de la actuación que ocurría al otro lado de la sala. Está emocionado por la boda, logré decir.
Catherine me tocó el brazo suavemente. Estoy segura de que sí, querida. Pero sus ojos decían algo diferente. Más tarde, me enteraría de que Harold ya había hecho su investigación, que sabía exactamente cuán grande no era la empresa de mi padre, que toda la farsa había sido transparente desde el principio. Pero en ese momento, solo sentí el lento avance del pavor, la sensación de que algo se estaba acumulando. Presión detrás de una presa. La risa de mi padre resonó demasiado fuerte. Le dio una palmada en el hombro a Harold como si fueran viejos amigos. Estaba actuando tan intensamente que casi podía ver el sudor en su frente. Y mi madre estaba en una esquina observando, en silencio, esperando. ¿Esperando qué? No lo sabía. Aún no. Damas y caballeros, es hora de los regalos familiares. La voz del maestro de ceremonias interrumpió el murmullo del champán, y los invitados comenzaron a dirigirse a sus asientos. Esta era la parte favorita de mi padre. Había estado planeando su presentación durante semanas. Subió al escenario primero, naturalmente. Daniel, Morgan, comenzó, su voz con esa calidez artificial que había llegado a reconocer. De la familia Donovan a la suya, un cheque de $50.000 para su futuro. Sostuvo un sobre de cuero italiano con relieves dorados. Los invitados aplaudieron. Yo sonreí la sonrisa que había aprendido de mi madre, agradable, vacía, esperada. $50.000. Ambos sabíamos que lo había pedido prestado contra su línea de crédito. $50.000. Eso era en realidad una inversión en la buena opinión de Harold Mercer. Gracias, papá, dije, porque esa era mi línea. Harold Mercer fue el siguiente, su enfoque completamente diferente. Sin fanfarria, sin actuación. Simplemente le entregó a Daniel una pequeña caja azul Tiffany. Una llave, dijo simplemente, para una casa de piedra rojiza en Brooklyn Heights. Era el lugar de la abuela de Catherine. Pensamos que a ustedes dos les gustaría empezar su vida allí. La sala se quedó en silencio. Una casa de piedra rojiza en Brooklyn Heights valía. Ni siquiera podía calcularlo. Observé el rostro de mi padre por un momento. Por una fracción de segundo, su máscara se deslizó. Vi el registro de la comparación, lo vi entender que su cheque de $50.000 acababa de ser completamente eclipsado. Su mandíbula se tensó. Su sonrisa se convirtió en otra cosa. «Qué generoso», dijo, su voz ligeramente demasiado aguda. Y entonces el maestro de ceremonias llamó el siguiente nombre. Y ahora, de parte de la madre de la novia, Ellen Donovan. Mi madre se levantó de su asiento, y vi que sostenía algo pequeño, algo gastado, algo viejo. Se me encogió el estómago. No sabía por qué. Aún no, mi madre no usó el micrófono. Caminó hacia donde Daniel y yo estábamos sentados en la mesa principal, sus pasos cuidadosos, medidos. En sus manos había un pequeño libro, quizás de 5 por 3 pulgadas, encuadernado en cuero azul descolorido que estaba suave por el uso en las esquinas. Morgan, dijo, su voz apenas un susurro. La sala tuvo que esforzarse para oírla. Este es mi regalo para ti. Puso el libro en mis manos. Era una libreta de ahorros, una anticuada libreta de ahorros bancaria, del tipo que dejaron de emitir hace décadas. First National Bank estaba estampado en letras doradas en la portada, aunque el oro se había desprendido en su mayor parte. No entiendo, comencé. Esto es todo lo que tengo, dijo mi madre. Sus ojos estaban húmedos, pero su voz era firme. Todo lo que he ahorrado. Quiero que tengas la libertad que yo nunca tuve. La libertad de tomar tus propias decisiones. Giré la libreta de ahorros en mis manos. No pesaba casi nada. Detrás de mí, escuché susurros de los invitados. ¿Una libreta de ahorros? ¿Eso es todo? ¿Qué tan viejo es eso? No me importó. Algo en la forma en que mi madre me miraba, feroz y tierna y desesperadamente esperanzada, me hizo un nudo en la garganta. Gracias, mamá, dije, y la abracé. Gracias. No dejes que nadie te diga que no vale nada, me susurró al oído. Prométeme, diga lo que diga cualquiera, no la tires.
No entendí la advertencia, pero asentí. ¿Te lo prometo? Se apartó, y por un momento pareció una persona diferente, más fuerte, más joven, como la mujer que podría haber sido si la vida hubiera sido más amable. Entonces la voz de mi padre lo destrozó todo. ¿Qué se supone que es eso? Mi padre estaba ahora de pie, su silla empujada hacia atrás con tanta fuerza que casi se cae. Su rostro estaba enrojecido por el alcohol, por la vergüenza de haber sido superado por el regalo de Harold, por algo más oscuro que no pude nombrar. Ellen. Dijo su nombre como si fuera veneno. ¿Qué demonios es eso? Mi madre no respondió. Simplemente se quedó allí, con las manos entrelazadas, la mirada baja. Cruzó la sala en 4 zancadas. Antes de que pudiera reaccionar, me había arrebatado la libreta de ahorros de las manos. ¿Una libreta de ahorros? Se rió. Pero no era una risa. Era algo cruel con la cara de la risa. ¿Le diste a nuestra hija una libreta de ahorros delante de los Mercer? Richard, por favor, comenzó mi madre. ¿30 años? Ya no susurraba. Su voz llenó el salón de baile, rebotando en los candelabros de cristal, en las paredes cubiertas de seda. 30 años de matrimonio, ¿y esto es lo que contribuyes? Este pedazo inútil de... La arrojó. La libreta de ahorros golpeó el suelo de mármol con un sonido como una bofetada. Se deslizó por la piedra, deteniéndose cerca de la base de un arreglo de rosas. La basura va con la basura, rugió mi padre. El silencio que siguió fue absoluto. 150 personas se quedaron congeladas. Los tenedores flotaban sobre los platos. Las copas de champán se detuvieron a medio camino de los labios. El cuarteto de cuerdas se había callado. Escuché a Catherine Mercer inhalar bruscamente, escuché a alguien, quizás a Harold, dejar un vaso con un cuidadoso clic. Mi madre se quedó inmóvil, las lágrimas corrían por su rostro, en silencio, aceptando, como si hubiera sido entrenada para soportar esto. Me has avergonzado por última vez, continuó mi padre, dirigiéndose a la sala como si esperara un aplauso. Pido disculpas a nuestros invitados por la patética exhibición de mi esposa. Los Donovan son mejores que esto. Se ajustó la chaqueta de Tom Ford, se arregló el pelo y le sonrió a Harold Mercer como si nada hubiera pasado. Y en el terrible silencio, mi madre susurró algo tan suave que solo yo pude oír. Lo siento, Morgan. Lo siento mucho. Se estaba disculpando conmigo. Después de todo lo que él acababa de hacer, ella se estaba disculpando. Algo dentro de mí se rompió. La mano de Daniel encontró la mía debajo de la mesa. Sus dedos temblaban, no de miedo, sino del esfuerzo por contenerse. Voy a... comenzó. No lo hagas. Mi voz salió más firme de lo que me sentía. No le des lo que quiere. Podía sentir la rabia de Daniel como un calor que irradiaba de él. Su mandíbula estaba tan apretada que pensé que podría romperse un diente. Su mano libre se había cerrado en un puño sobre el mantel. Morgan, él acaba de... Lo sé. Sabía lo que Daniel quería hacer. Quería cruzar esa sala y hacer que mi padre atravesara la escultura de hielo. Quería defender el honor de mi madre, mi honor, frente a todos los que acababan de presenciar el momento más feo de mi vida. Pero yo había crecido con Richard Donovan. Sabía cómo funcionaba esto. Si Daniel le pegaba, mi padre sería la víctima. Si Daniel gritaba, mi padre parecería razonable en comparación. La violencia le daría exactamente lo que quería, una distracción, una forma de replantear la narrativa. En lugar del hombre que acababa de gritarle a su esposa por una libreta de ahorros, se convertiría en el suegro que había sido atacado en la boda de su hija. No le daría esa satisfacción. Al otro lado de la sala, Harold Mercer se estaba levantando. Su rostro se había vuelto frío, la calidez de antes había desaparecido por completo. Catherine, dijo en voz baja, creo que deberíamos irnos. Sí, asintió su esposa de inmediato. Creo que deberíamos. La sonrisa de mi padre flaqueó. Harold, por favor. Esto es solo un asunto familiar. Señor Donovan, la voz de Harold podría haber congelado el champán.
He visto suficiente para entender exactamente qué clase de hombre es usted. Comenzaron a recoger sus cosas, y en el suelo, cerca de las rosas, el regalo de mi madre yacía abandonado. Basura, lo había llamado mi padre. No tenía ni idea. Solté la mano de Daniel. Morgan, su voz era preocupada. ¿Qué pasa? Confía en mí. Me levanté lentamente. Todos los ojos en la sala siguieron mi movimiento. La seda de mi vestido de novia susurraba contra mis piernas mientras bajaba de la mesa principal. Mi padre se volvió hacia mí, su rostro cambiando de emociones, confusión, irritación, el comienzo de otra diatriba. Pasé junto a él. Mis tacones resonaron contra el mármol. Un paso, 2, 3. La libreta de ahorros yacía donde había caído, su cubierta azul descolorida contrastaba con el suelo de piedra blanca. Una esquina se había doblado por el impacto. Me agaché, la recogí y la limpié con cuidado, suavemente, como si fuera de cristal. Cuando me enderecé, no miré a mi padre. Caminé hacia mi madre, que estaba congelada cerca de la pared, con las lágrimas aún húmedas en sus mejillas. Gracias, mamá, dije lo suficientemente alto para que la sala lo oyera. Este es el regalo más significativo que he recibido. Lo atesoraré siempre. Le di un beso en la mejilla, sentí su temblor. Luego me volví hacia Daniel, que ya estaba de pie. Nos vamos, dije. ¿A dónde crees que vas? La voz de mi padre se quebró en las palabras. La recepción no ha terminado. Me estás avergonzando delante de... Me detuve, me giré lo suficiente para verlo por el rabillo del ojo. No necesito tu permiso, papá, y no necesito tu aprobación. Mi voz era tranquila, firme, una voz que no sabía que poseía. Lo que necesito es irme, así que eso es lo que voy a hacer. Daniel me tomó de la mano. Juntos, caminamos hacia la puerta. Detrás de nosotros, mi padre seguía gritando algo sobre la falta de respeto, algo sobre todo lo que había hecho por mí. No escuché nada de eso. Simplemente seguí caminando. La casa de piedra rojiza en Brooklyn Heights estaba en silencio. Harold y Catherine le habían dado la llave a Daniel hacía meses, pero habíamos planeado guardarla para después de la luna de miel. En cambio, se convirtió en nuestro refugio en nuestra noche de bodas. Daniel pidió comida tailandesa. Ninguno de los dos comió mucho. Me senté en el alféizar de la ventana, todavía con mi vestido de novia. No había tenido la energía para cambiarme, y observé las luces de la ciudad desdibujarse a través del cristal. La libreta de ahorros estaba en el cojín a mi lado, su cuero gastado cálido por mi mano. No tienes que mirarla esta noche, dijo Daniel suavemente. Lo que sea que haya ahí puede esperar. Lo sé. Pero no podía dejar de tocarla, pasando mis dedos sobre las letras en relieve, preguntándome qué había querido decir mi madre con libertad. Se quedó por mí, dije de repente. Todos esos años, se quedó por mí. Daniel se sentó a mi lado, con cuidado de no molestar la libreta de ahorros. No puedes saberlo con certeza. Sí, lo sé. Y de alguna manera, lo sabía. La forma en que me había mirado hoy, la forma en que había dicho, quiero que tengas la libertad que yo nunca tuve. No se trataba solo de dinero. Se trataba de elecciones, de estar atrapada tanto tiempo que olvidas que hay un mundo fuera de la jaula. ¿Qué quieres hacer?, preguntó Daniel. Todavía no lo sé. Pero eso no era del todo cierto. Había una cosa que sabía con certeza. Mi madre me dijo que fuera al banco, dije. First National, la sucursal de Greenwich. Dijo que preguntara por un tal señor Patterson. Daniel se quedó en silencio por un momento. ¿Mañana? Asentí. ¿Mañana? A través de la ventana, el puente de Manhattan brillaba en la distancia. En algún lugar ahí fuera, mi padre probablemente seguía furioso. Ya no me importaba. Había terminado de dejar que él controlara mi vida. Mi teléfono empezó a vibrar a las 6 de la mañana, 17 llamadas perdidas, todas del mismo número. Los mensajes de voz iban de la furia a la desesperación, ciclando una y otra vez como un disco rayado. Primer mensaje:
Me humillaste delante de todos, delante de Harold Mercer. Tercer mensaje, te voy a desheredar. No recibirás nada. Séptimo mensaje, Morgan, cariño. Papá lo siente. ¿De acuerdo? Papá bebió demasiado champán. ¿Hablemos de esto? Duodécimo mensaje, tú, pequeña ingrata. Dejé de escuchar. Daniel me observó bloquear el número, su café enfriándose en sus manos. No intentó disuadirme. Mi madre envió un mensaje de texto, dije, abriendo el mensaje. Sus palabras eran breves, cuidadosas, como si pensara en cada una. Mi queridísima Morgan, siento mucho lo que pasó. Tu padre no sabe lo que tiró. Ve al First National Bank, sucursal de Greenwich. Pregunta por el señor Thomas Patterson. Muéstrale la libreta de ahorros. Él te explicará todo. Te amo más de lo que jamás sabrás. Mamá. Lo leí 3 veces. ¿Qué crees que significa?, preguntó Daniel. No lo sé. Miré la libreta de ahorros en la mesa de café, su cubierta descolorida inocua a la luz de la mañana. Hay un número de cuenta adentro. Unos pocos depósitos antiguos. El último fue en 2003. El saldo dice $847. Daniel frunció el ceño. No es nada, pero tampoco es exactamente algo que te cambie la vida. No, pero mi mamá dijo que es lo más importante que tiene. Cogí la libreta de ahorros, sintiendo su peso, o la falta de él, en mi palma. Y dijo que fuera al banco. Así que eso es lo que iba a hacer. Cualesquiera que fueran los secretos que mi madre había estado guardando, estaba a punto de descubrirlos. La sucursal de Greenwich del First National Bank parecía haber estado allí desde antes de que existiera la ciudad. Columnas de piedra enmarcaban la entrada. Los accesorios de latón brillaban bajo el sol de la mañana. El tipo de elegancia del dinero antiguo que hacía que las ambiciones de mansión de mi padre parecieran exactamente tan desesperadas como eran. Daniel me tomó de la mano mientras atravesábamos las puertas giratorias. Adentro, el aire olía a cuero y papel viejo. Cajeros con uniformes impecables trabajaban detrás de mostradores de caoba. Un guardia de seguridad nos saludó cortésmente. ¿Puedo ayudarles? Una joven, su placa de identificación decía Emily, nos sonrió desde la primera ventanilla. Tengo una cuenta de libreta de ahorros, dije, deslizando el gastado librito de cuero por el mostrador. Me gustaría consultar el saldo. Emily lo tomó con una mirada ligeramente perpleja. Las libretas de ahorros eran reliquias de otra época, pero escaneó el número de cuenta en su computadora sin comentarios. Entonces su rostro cambió. He reproducido ese momento 1000 veces en mi memoria. La forma en que sus ojos se abrieron de par en par, la forma en que sus dedos dejaron de moverse, la forma en que miró la pantalla, luego a mí, y luego de nuevo a la pantalla. Yo. Lo siento. ¿Podría disculparme un momento? No esperó una respuesta. Presionó un botón debajo de su mostrador y desapareció por una puerta marcada como solo empleados. La mano de Daniel se apretó en la mía. ¿Qué acaba de pasar? No lo sé. Pero mi corazón latía con fuerza. Algo estaba mal o algo estaba muy bien. A través de la puerta, pude escuchar voces ahogadas, luego pasos. Luego la puerta se abrió de nuevo, y un hombre de cabello plateado con un traje de 3 piezas salió. Me miró con una expresión que no pude leer. Señora Mercer, dijo. Soy Thomas Patterson, gerente de la sucursal. ¿Podría acompañarme, por favor? Señaló una puerta marcada como banca privada. Y por favor, añadió en voz baja, no se vaya. Permítanme hacer una pausa aquí por un momento. Si alguna vez alguien que se suponía que debía amarlos los ha hecho sentir pequeños, si alguna vez les han dicho que no valía la pena perseguir sus sueños o que sus contribuciones no eran valiosas, quiero que sepan que no están solos. Y a veces, las cosas que parecen más ordinarias esconden algo extraordinario en su interior. ¿Qué creen que había en esa cuenta? Dejen su suposición en los comentarios antes de que continuemos. Ahora, volvamos al banco. La sección de banca privada no se parecía en nada al vestíbulo público. Alfombras persas,
pinturas al óleo, sillas de cuero que probablemente costaban más que mi salario anual. El señor Patterson nos condujo a un escritorio de caoba y nos indicó que nos sentáramos. ¿Puedo? Extendió la mano para tomar la libreta de ahorros. Se la di. La abrió con cuidado, reverentemente, y escribió el número de cuenta en su computadora. Durante un largo momento, simplemente se quedó mirando la pantalla. Señora Mercer, dijo finalmente. ¿Sabe lo que es esto? Una cuenta de ahorros, dije. Mi madre me la dio en mi boda. Es más que eso. Giró el monitor para que pudiera verlo. Esta libreta de ahorros es la clave de una cuenta fiduciaria que se estableció hace 25 años. Su madre es la fideicomitente. Usted ha sido la beneficiaria designada desde su nacimiento. Miré la pantalla. No podía procesar lo que estaba viendo. El saldo actual, continuó el señor Patterson, con voz suave, es de $247,893.41. La habitación se inclinó. Lo siento. ¿Qué? $2.1 millones, señora Mercer. El señor Patterson cruzó las manos sobre el escritorio. Su madre ha estado construyendo este fondo durante 25 años. Depósitos mensuales de su empleo, inversiones cuidadosas gestionadas por nuestro equipo y una contribución inicial de $200.000 de una herencia que recibió en 1999. 200. No podía respirar. Mi abuela. Mi abuela le dejó. Margaret Wilson. Sí. La herencia era su propiedad separada, legalmente distinta de cualquier bien matrimonial. Su madre la invirtió sabiamente y la fue aumentando con el tiempo. Hizo una pausa. Venía a verme cada año en su cumpleaños, sin falta, para revisar la cuenta, para asegurarse de que todo estuviera en orden. Estaba llorando. No sabía cuándo había empezado. El brazo de Daniel me rodeó, pero no podía sentirlo. Mi madre. Mi madre silenciosa, pasada por alto, inútil. Había estado construyendo mi libertad durante 25 años, y nadie lo sabía. No entiendo, logré decir entre lágrimas. ¿Cómo es esto posible? Mi padre, él lo controlaba todo. ¿Cómo le ocultó esto? La expresión del señor Patterson era comprensiva pero cuidadosa. Solo puedo decirle lo que sé, señora Mercer. Su madre abrió esta cuenta antes de que yo fuera gerente de la sucursal. Mi predecesor estableció la relación, pero ella ha sido muy metódica. Sacó una carpeta de un cajón de su escritorio. La herencia de su abuela fue clasificada como propiedad separada bajo la ley de Connecticut. Su madre nunca la mezcló con los bienes matrimoniales. La mantuvo en un fideicomiso a su nombre de soltera, Ellen Wilson, no Ellen Donovan. Pero su trabajo, dije. Trabajaba a tiempo parcial en una biblioteca, en una oficina de contabilidad. Mi padre decía que no valía nada. Decía que estaba perdiendo el tiempo. Sus depósitos eran modestos pero consistentes. 20 años de interés compuesto e inversiones conservadoras añadieron considerablemente al capital. Me mostró un gráfico, una línea que ascendía constantemente a lo largo de décadas. También tomó una parte del dinero del hogar, pequeñas cantidades a lo largo del tiempo, nada que se notara, pero se acumuló. Dinero de la compra, asignación para el hogar, el efectivo que mi padre le arrojaba como si fuera una sirvienta a la que le pagaran. Lo había ahorrado. ¿Todo? Hay algo más, dijo el señor Patterson. Deslizó un sobre por el escritorio, de color crema, sellado con cera. La caligrafía de mi madre deletreaba mi nombre en el frente. Dejó esto en el archivo para que se abriera solo cuando viniera a reclamar la cuenta. Mis manos temblaban mientras rompía el sello. Dentro había una sola página cubierta con la elegante escritura de mi madre. Mi queridísima Morgan, si estás leyendo esto, encontraste tu libertad. Este dinero es tuyo. No de tu padre, ni de ningún hombre. Es tuyo para que hagas con él lo que quieras. Me quedé porque quería que tuvieras un hogar estable, pero nunca estuve realmente atrapada. Me estaba preparando. Todo mi amor, mamá. Leí la carta 3 veces antes de poder hablar.
No era débil, susurré. Todos esos años, pensé. Pensé que simplemente lo aceptaba, que soportaba su abuso, que dejaba que la tratara como si no fuera nada. El señor Patterson guardó silencio, dándome espacio. Estaba jugando a largo plazo. La voz de Daniel estaba llena de asombro. 25 años, y él nunca lo supo. Hay documentación adicional, dijo el señor Patterson con cuidado. No estoy seguro de si está al tanto, pero sus padres han tenido un acuerdo de separación legal vigente durante aproximadamente 20 años. Levanté la vista bruscamente. ¿Un qué? ¿Un acuerdo de separación? Permanecieron en la misma residencia, pero los intereses financieros y legales de su madre estaban protegidos. Fue poco convencional. Dudo. Creo que se quedó por usted, señora Mercer. Hasta que creciera. Hasta que estuviera a salvo. 20 años. 20 años compartiendo una casa con un hombre que se burlaba de ella, la menospreciaba, la hacía sentir como si no fuera nada. Y todo el tiempo, ella había tenido una vía de escape, un plan. Pero se había quedado por mí. Tengo que llamarla, dije, buscando mi teléfono. Marqué con manos temblorosas. Contestó al primer timbre. Morgan, ¿fuiste al banco? Mamá. Estaba llorando de nuevo. Mamá, ¿por qué no me lo dijiste? Todos esos años, ¿por qué nunca me lo dijiste? Su voz también estaba cargada de lágrimas. Porque eras una niña, y los niños no deberían tener que cargar con los secretos de sus padres. Necesitabas creer en la familia. Incluso si la familia estaba rota, necesitabas estabilidad. Sacrificaste todo. No, cariño. No sacrifiqué nada. Invertí. Se rió suavemente, entre lágrimas. Invertí en ti. Y ahora, es hora de que ambas seamos libres. Esa palabra de nuevo. Libertad. Por primera vez, entendí lo que quería decir. ¿Qué quieres hacer ahora, mamá? La pregunta quedó en el aire entre nosotras, entre dos mujeres que habían pasado sus vidas bajo la sombra de Richard Donovan. Quiero irme, dijo. Las palabras salieron como un suspiro, como algo que había estado conteniendo durante décadas. Ya he hablado con mi abogado. Los papeles del divorcio están listos. Han estado listos durante años. Años. Había estado esperando, planeando, aguardando el momento hasta que yo estuviera a salvo fuera de esa casa, casada y a salvo, fuera de su alcance. Tengo un apartamento, continuó. Pequeño, pero es mío. Cerca de la biblioteca en New Haven. He estado pagando el alquiler durante 2 años. Solo esperando. 2 años. Te lo dije, Morgan. Me estaba preparando. Había una sonrisa en su voz ahora. No amarga, no triste, sino algo parecido al triunfo. Tu padre nunca miró de cerca las cuentas del hogar. Pensaba que el dinero estaba por debajo de él. Simplemente me daba efectivo y esperaba que yo lo hiciera funcionar. Y así lo hizo. Lo hizo funcionar de maneras que él nunca imaginó. ¿Y tú? Preguntó. ¿Qué quieres hacer con el dinero? Miré a Daniel, que me observaba con un apoyo silencioso. Al señor Patterson, que pretendía no escuchar mientras organizaba papeles. A la carta en mis manos, 25 años de amor comprimidos en una sola página. No quiero usarlo para vengarme, dije lentamente. No quiero restregárselo en la cara ni humillarlo. No. Doblé la carta con cuidado, la volví a meter en su sobre. Solo quiero vivir mi vida sin él. Sin su aprobación, sin su dinero, sin su voz en mi cabeza diciéndome que no soy suficiente. Mi madre guardó silencio por un momento. Luego dijo, eso es exactamente lo que esperaba que dijeras. Una semana después de la boda, mi madre empezó a hacer las maletas. No estuve allí cuando mi padre se enteró, pero ella me lo contó más tarde de esa manera tranquila y factual que había desarrollado durante 30 años de matrimonio. Él llegó a casa temprano, la encontró en el dormitorio con una maleta samsonite abierta sobre la cama. ¿Qué demonios crees que estás haciendo? Ella no dejó de doblar. Me voy,
Richard. Pedí el divorcio. Recibirás los papeles a finales de semana. Él se rió. Esa risa cruel y despectiva que había escuchado toda mi vida. ¿Con qué? No tienes nada. Nunca has tenido nada. Hemos estado legalmente separados durante 20 años, dijo mi madre con calma. Tengo mis propios bienes, mi propio abogado, mi propio futuro. Eso es imposible. Lo habría sabido. No preguntaste. Cerró la maleta con un clic. Nunca preguntaste por nada que no te beneficiara directamente. Así que no, Richard, no lo sabías. Su rostro se puso morado. Me dijo que nunca lo había visto tan enfadado, y que por primera vez en 30 años, no tenía miedo. Volverás arrastrándote, escupió. No tienes ni un céntimo. Estarás en la calle en un mes. Mi madre cogió su maleta, caminó hacia la puerta del dormitorio. Adiós, Richard, dijo. Espero que encuentres lo que sea que has estado buscando en la admiración de otras personas, porque ciertamente ya no lo encontrarás en tu familia. Salió. Él se quedó en ese dormitorio vacío, rodeado de los muebles caros que había comprado para impresionar a la gente, y se dio cuenta, quizás por primera vez, de que estaba completamente solo. No porque lo hubieran abandonado, sino porque la había alejado a todos. Mi teléfono sonó a las 9 de la noche esa noche. Había desbloqueado el número de mi padre, no porque quisiera hablar con él, sino porque quería saber cuándo finalmente entendió lo que había perdido. Morgan. Su voz era ronca. ¿Qué hiciste? ¿Qué le dijiste a tu madre? Nada, papá. Mantuve mi voz serena. Mamá tomó su propia decisión. Dijo que tiene dinero. Eso es imposible. Nunca ha tenido. Debes haberle dado algo. Tú y esa familia Mercer, deben haber sido ustedes. Esto no se trata de los Mercer. Esto no se trata de mí. Tomé aire. Mamá se ha estado preparando para esto durante 20 años. Simplemente nunca te diste cuenta porque nunca la miraste. No de verdad. Silencio en la línea. No puede hacerme esto, dijo finalmente. Papá. Lo interrumpí. Tuviste 30 años para cambiar. Tuviste 30 años para tratarla como una persona en lugar de como una sirvienta. Elegiste no hacerlo. Morgan, soy tu padre. Sí, lo eres. Y siempre estaré agradecida por el techo sobre mi cabeza y la comida en la mesa mientras crecía. Hice una pausa. Pero no te debo la vida de mi madre. No te debo mi silencio. Y definitivamente no te debo un perdón que nunca has pedido. Si no arreglas esto, su voz se endureció, no recibirás nada. Ni un céntimo. Te desheredaré de todo. Casi me río. Papá, dije, no necesito nada de ti. Ya no. Colgué. Luego volví a bloquear su número. Mis manos temblaban, pero mi corazón estaba firme. Había establecido un límite, y el cielo no se había caído. 2 semanas después, Harold y Catherine vinieron a cenar. Se suponía que sería una velada tranquila, vino, pasta y conocernos sin el caos de la boda sobre nosotros. Daniel hizo la lasaña de su abuela. Puse la mesa con la vajilla bonita que habíamos recibido como regalo. Acabábamos de sentarnos cuando sonó el timbre. Lo supe antes de abrir. Llámalo instinto. Llámalo 30 años viviendo con la imprevisibilidad. Simplemente lo supe. Mi padre estaba en el umbral con flores y una botella de vino. Su sonrisa era rígida y forzada. Morgan, estaba por el barrio y pensé. No estás invitado, papá. Detrás de mí, escuché la silla de Daniel raspar hacia atrás, escuché la voz de Harold, baja y tensa. Solo 5 minutos. La sonrisa de mi padre vaciló. Quiero disculparme por la boda, por todo. ¿No puede un padre hacer las paces? Este no es el momento. Por favor, su voz se quebró. Necesito hablar con Harold, solo un momento. Ha habido un malentendido. Y ahí estaba, la verdadera razón. Incluso ahora,
En lo que presentaba como una disculpa, su principal preocupación era salvar su relación con Harold Mercer, con la oportunidad de negocio que Harold representaba. Señor Donovan. Harold apareció detrás de mí, su voz fría como el mes de enero. No creo que tengamos nada de qué hablar. Harold, por favor. La boda fue un malentendido. Había bebido demasiado. Lo vi arrojar el regalo de su esposa al suelo y llamarlo basura. El tono de Harold no cambió. Lo vi humillar a su familia frente a 150 personas. Eso no fue el alcohol, señor Donovan. Eso fue su carácter. El rostro de mi padre pasó de suplicante a furioso en un instante. Usted no entiende. No sabe con lo que he tenido que lidiar. Esa mujer ha sido inútil durante 30 años. Papá. Daniel dio un paso adelante, posicionándose entre mi padre y el resto de nosotros. Tienes que irte. Ahora. Las flores cayeron al suelo. Mi padre se quedó allí respirando con dificultad, mirándonos a todos, alineados en su contra. No le quedaban movimientos. No entiendes lo que hice por esta familia. La voz de mi padre había alcanzado ese tono que recordaba de la infancia, agudo, cortante y peligroso. La voz que solía hacer que mi madre se encogiera. La voz que solía hacerme esconder en mi habitación. Pero ya no me escondía. Yo construí todo. Me señaló con un dedo. La casa, la empresa, toda tu vida. Y me lo pagas poniendo a mi propia esposa en mi contra. Avergonzándome delante de... Gesticuló salvajemente hacia Harold. Gente que importa. La expresión de Harold no cambió. Gente que importa. Sí. Gente importante. Gasté $80.000 en esa boda específicamente para... Se detuvo. Vi la comprensión amanecer en los ojos de Harold, las piezas encajando. ¿Específicamente para qué, señor Donovan? La voz de Harold era seda sobre acero. ¿Para impresionarme? ¿Para crear una relación de negocios? La boca de mi padre se abrió, se cerró, se abrió de nuevo. Usted gastó $80.000 de dinero prestado, continuó Harold en voz baja, para montar un espectáculo. No para su hija, sino para mí. Para lo que pensó que yo podría hacer por su empresa. Eso no es. Yo nunca. Y cuando su esposa que aparentemente ha estado ahorrando en silencio durante 2 décadas y media, le dio a su hija el regalo más significativo de la noche, usted lo tiró al suelo. Harold negó con la cabeza. Porque no encajaba en su actuación. Catherine puso una mano en el brazo de su esposo. Creo que hemos visto suficiente, querido. Sí. Harold miró a mi padre una última vez. Señor Donovan, no hago negocios con hombres que tratan a sus familias como si fueran accesorios. Por favor, no vuelva a contactarme. La puerta se cerró en la cara de mi padre. A través de la madera, lo escuché quedarse allí, respirando, procesando la muerte de todo lo que había intentado construir. Luego, lentamente, pasos que se alejaban. Se había ido. ¿Puedo ser honesta con ustedes por un momento? A veces, la mejor venganza no es la venganza en absoluto. No es gritar. No es exponer. Es simplemente dar un paso atrás y dejar que alguien revele quién es realmente. Mi padre tuvo todas las oportunidades para disculparse, para cambiar. En cambio, le dijo a Harold Mercer exactamente lo que había estado haciendo todo el tiempo. Antes de terminar esta historia, quiero preguntarles, ¿alguna vez han tenido que alejarse de alguien a quien amaban para protegerse? Cuéntenmelo en los comentarios. Ahora, déjenme contarles lo que pasó después. Las consecuencias fueron silenciosas pero devastadoras. Mi padre nunca consiguió su reunión con Harold Mercer. Ninguna asociación, ninguna inversión, ninguna entrada al mundo del desarrollo inmobiliario real al que deseaba desesperadamente unirse. Pero eso no fue lo peor. La historia se extendió, no de forma dramática. No hubo titulares, ni exposiciones en redes sociales, solo susurros. La forma en que las cosas viajan en los pequeños círculos de negocios de Connecticut. ¿Oíste lo que pasó en la boda de los Donovan?
Aparentemente, tiró el regalo de su esposa al suelo. Los Mercer se fueron antes de que se cortara el pastel. En cuestión de meses, 2 acuerdos que mi padre había estado persiguiendo se vinieron abajo. Nada oficial, solo reuniones cortésmente rechazadas, llamadas telefónicas no devueltas, almuerzos que nunca se programaron. Su empresa no colapsó. No se arruinó. Pero las puertas que había pasado décadas tratando de abrir, ahora estaban cerradas. Silenciosa, firme, permanentemente. No sentí ningún placer en ello. Bueno, quizás un poco. Pero sobre todo, me sentí cansada. Cansada de las décadas de actuación. Cansada de las mentiras y la manipulación y el esfuerzo constante y agotador por ganar la aprobación de alguien incapaz de darla. Mi padre llamó ocasionalmente en esos primeros meses. Nunca contesté. Envió cartas, largas divagaciones que alternaban entre la disculpa y la acusación. Leí la primera, tiré el resto. ¿No crees que deberías hablar con él?, me preguntó una colega una vez. Sigue siendo tu padre. Pensé en eso. Lo es, estuve de acuerdo. Y no lo odio. Pero no lo necesito en mi vida para quererlo desde la distancia. Algunas relaciones son más sanas con espacio. Ella no lo entendió. Estaba bien. La mayoría de la gente no lo entiende hasta que lo ha vivido. Hasta que han tenido que construir muros solo para sobrevivir. Mi madre floreció. No hay otra palabra para describirlo. En los meses posteriores a su mudanza a su apartamento de New Haven, la vi transformarse en alguien que nunca había conocido. Se cortó el pelo corto, algo que mi padre le había prohibido durante 30 años. Pintó su sala de estar de amarillo, su color favorito, el que él había llamado hortera. Se ofreció como voluntaria en la biblioteca donde una vez trabajó, no por dinero ahora, sino por alegría. Olvidé lo que se sentía, me dijo durante un almuerzo un día, tomar una decisión y no tener que defenderla. Simplemente ser. El divorcio se finalizó en silencio. Mi padre no pudo impugnar nada. El acuerdo de separación había sido sólido durante 2 décadas. Él se quedó con la casa y el negocio. Ella consiguió su libertad. Me dijo que había empezado a escribir un diario al principio, luego algo más estructurado. 30 años de recuerdos, observaciones, estrategias de supervivencia. Estoy pensando en convertirlo en un libro, dijo casi tímidamente. Una memoria, quizás para otras mujeres en situaciones como la mía. Mamá. Tomé su mano sobre la mesa de la cafetería. Eso es increíble. No sé si alguien lo leería. Yo lo leería. Y creo que muchas otras personas también lo harían. Le apreté los dedos. Tienes una historia que vale la pena contar. Sonrió, una sonrisa real, no la versión pintada que había visto crecer. ¿Sabes de qué me di cuenta? Dijo. Todos esos años, pensé que era débil por quedarme, por no defenderme. Pero no me quedaba porque fuera débil. Me quedaba porque estaba construyendo algo, un futuro para ti. Y ahora, gesticuló alrededor de su pequeño y soleado apartamento, ahora puedo construir algo para mí. Fue lo más valiente que había oído nunca. La gente me preguntaba qué iba a hacer con el dinero. $2 millones. Dinero que cambia la vida. Dinero para dejar tu trabajo. Dinero para comprar una mansión y no volver a trabajar. Seguí enseñando. Sé que suena loco, pero aquí está la cosa, no me convertí en maestra porque no pudiera hacer nada más. Me convertí en maestra porque me encanta. Porque cada día puedo ver a niños de 8 años descubrir que son capaces de más de lo que pensaban. ¿Cómo podría el dinero reemplazar eso? Pero sí lo usé con cuidado, con sentido. Trabajé con un asesor financiero para establecer un fondo de becas, el Fondo de Educación Margaret Wilson, en honor a mi abuela, cuya herencia lo había iniciado todo. Cada año, ayudaría a 5 estudiantes de familias de bajos ingresos a asistir a la universidad. ¿Por qué no tu nombre?, preguntó Daniel cuando le mostré los papeles. Porque no se trata de mí. Firmé el último documento. Se trata de continuar lo que mi madre comenzó, usar el silencio, la paciencia y acciones pequeñas y constantes para cambiar vidas.
Compramos una casa en Connecticut, no en Greenwich, no en el territorio de mi padre, sino en un barrio tranquilo donde las escuelas eran buenas y los vecinos saludaban. 3 dormitorios, un patio trasero, una cocina lo suficientemente grande como para preparar cenas de domingo. Y comencé a enseñar una nueva unidad a mis alumnos de tercer grado, educación financiera. Cómo ahorrar, cómo planificar, cómo pequeñas acciones repetidas a lo largo del tiempo pueden construir algo enorme. Eran demasiado jóvenes para entenderlo completamente, pero algún día lo harían. ¿De verdad no vas a renunciar?, preguntó mi amiga Sara, incrédula. ¿Por qué iba a renunciar? Porque podrías hacer cualquier cosa. Viajar por el mundo, empezar un negocio, comprar un yate. Me reí. ¿Qué haría yo con un yate? Ella no lo entendió. Estaba bien. Las mejores cosas de la vida no se miden en metros cuadrados o caballos de fuerza. Mi madre me enseñó eso. Mi padre y yo no hemos hablado en 18 meses. Todavía llama a veces, no a menudo, pero lo suficiente como para saber que no ha olvidado que existo. Cumpleaños, días festivos, algún martes al azar en el que probablemente ha bebido demasiado whisky y ha empezado a pensar en el legado. No contesto. Tampoco lo bloqueo. Es una posición extraña de mantener, querer a alguien con quien no puedes estar. Entenderlo mientras te niegas a aceptar su comportamiento. Llorar una relación que nunca fue lo que necesitabas que fuera. ¿Alguna vez lo perdonarás?, me preguntó Daniel una vez. Tuve que pensarlo. El perdón es un proceso, dije finalmente, no un momento. Estoy trabajando en dejar ir la ira, el dolor, los años de sentir que no era suficiente. Hice una pausa. Pero el perdón no significa dejar que alguien vuelva a tu vida para que pueda volver a hacerte daño. Esas son dos cosas diferentes. Así que no lo verás. Quizás algún día. Para un funeral, una visita al hospital, algo que requiera que la familia se presente independientemente de la historia. Me encogí de hombros. ¿Pero cenas de acción de gracias, fiestas de cumpleaños, presentarle a sus nietos? Me toqué el estómago. Demasiado pronto para que se notara, pero acabábamos de enterarnos. No hasta que pueda demostrar un cambio real. Y no solo un cambio por una semana o un mes. Un cambio que perdure. Algunas personas pensaron que estaba siendo demasiado dura. Otras pensaron que no estaba siendo lo suficientemente dura. Esto es lo que he aprendido, no puedes hacer felices a todos. Solo puedes tomar decisiones con las que puedas vivir. Y yo podía vivir con la distancia. Podía vivir con los límites. Podía vivir queriendo a mi padre desde lejos mientras me protegía a mí y a mi familia de su caos. No era perfecto, pero era honesto. Y a veces, la honestidad es lo mejor que puedes hacer. 3 años después, estoy sentada en mi cocina viendo a mi hija comer huevos revueltos. Se llama Margaret, Maggie para abreviar. Tiene los ojos de Daniel y la barbilla obstinada de mi madre y una risa que llena cada habitación en la que está. Mi madre también está aquí, ayudando a Maggie a navegar la compleja ingeniería de llevar los huevos al tenedor. Ahora tiene 60 años, con el pelo plateado y serena de una manera que nunca vi mientras crecía. Publicó sus memorias el año pasado. No llegó a las listas de los más vendidos, pero ha recibido docenas de cartas de mujeres que reconocen sus propias historias en sus palabras. Valió la pena, me dijo, sosteniendo una de esas cartas. Incluso si solo ayudó a una persona, valió la pena. Daniel está haciendo café, tarareando algo en voz baja. Ha expandido su estudio de arquitectura para incluir trabajo pro bono para centros comunitarios. Devolver, lo llama, pagar por adelantado la suerte que hemos tenido. El Fondo de Educación Margaret Wilson ha ayudado a 43 estudiantes a asistir a la universidad. El año pasado, uno de ellos me envió una nota de agradecimiento que me hizo llorar. Creíste en mí cuando yo no creía en mí misma, escribió. Ni siquiera te conocía, y cambiaste mi vida. Enmarqué esa carta. Cuelga en mi aula. A través de la ventana, puedo ver la tarde de Connecticut. Las hojas se vuelven doradas, la luz del sol se inclina a través de los árboles.
Es el tipo de día que solía ponerme ansiosa porque el clima perfecto significaba que mi padre querría entretener, y entretener significaba actuar, y actuar significaba agotamiento. Ahora, el clima perfecto solo significa clima perfecto. Mamá, dice Maggie, levantando su tenedor triunfalmente. ¿Lo hice? Lo hiciste, cariño. Estoy muy orgullosa de ti. Mi madre me mira a través de la mesa. Está sonriendo. Ambas lo estamos. Ahora guardo la libreta de ahorros en un marco. Cuelga en nuestra sala de estar cerca de la ventana donde la luz de la tarde atrapa el cuero azul descolorido. Los visitantes a veces preguntan por ella. Es una libreta de ahorros. Y les cuento la versión corta de la historia. Fue el regalo de mi madre, digo. Lo más valioso que me dio. Siempre preguntan cuánto había en ella. Ese no es el punto, quiero decirles. $2 millones importan, sí. Pero lo que importa más es lo que representaba. 25 años de paciencia. 25 años de acciones pequeñas e invisibles construyendo algo enorme. 25 años de amor expresado no con palabras, sino con preparación. Mi madre no me salvó apareciendo en el último momento con un rescate dramático. Me salvó planeando, año tras año, para que cuando finalmente necesitara libertad, ya estuviera esperando. Esa es la lección que llevo conmigo ahora. Las personas que realmente te aman no siempre aman en voz alta. A veces aman en silencio, con persistencia, apareciendo una y otra vez, incluso cuando nadie está mirando. Y el poder de las personas que intentan hacerte pequeño solo dura mientras creas en él. En el momento en que das un paso atrás, en el momento en que dejas de actuar para su aprobación, te das cuenta de que nunca fueron tan grandes como parecían. Solo eran ruidosos. Mi padre llamó a la libreta de ahorros basura. La tiró al suelo delante de todos los que le importaban. Se equivocó. La basura no era la libreta de ahorros. La basura era la idea de que el amor podía medirse en actuaciones, en impresiones, en cuanto podías hacer que otras personas te admiraran. El amor verdadero se parece a la libreta de ahorros de mi madre, gastada, descolorida, fácil de pasar por alto, y con un valor superior a todo lo que mi padre intentó comprar. Si están en una situación en la que alguien los hace sentir pequeños, por favor, sepan que no lo son. Simplemente están rodeados de personas que aún no han aprendido a verlos. Un día encontrarán a los que sí lo hacen, y todo cambiará. Esa es mi historia. Gracias por quedarse hasta el final. Gracias por escuchar. Gracias por estar aquí. Si esto resonó con ustedes, si alguna vez han tenido que alejarse de alguien a quien aman para salvarse, me encantaría escuchar su historia. Dejen un comentario abajo. Leo cada uno de ellos. Y si quieren escuchar más historias como esta, historias sobre la fuerza silenciosa, la justicia inesperada y el poder de la paciencia, por favor suscríbanse y activen la campana de notificaciones para no perderse la próxima. El enlace a más historias está en la descripción a continuación. Hasta la próxima, cuídense. Valen la pena.